Bien, amados hermanos, nuevamente, buen día, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro buen Dios por el privilegio que nos concede de congregar hoy, Día del Señor. Y ahora, hermanos, vamos a ser expuestos a la predicación de su palabra. Así que le animo a que pueda estar allí animado, concentrado, si puede apagar su celular, ponerlo en modo avión, si puede estar allí pensando únicamente en este momento en cómo Dios va a hablar a nuestras vidas, para que no haya distracciones, para que no tengamos que estar pensando en otras cosas, amados hermanos, y que realmente este tiempo pueda ser de provecho para nuestras vidas. Hermanos, vamos a continuar hoy con nuestro expositivo a la carta a los Filipenses. Ustedes saben que uno de los distintivos de nosotros como Iglesia Bautista Reformada es que procuramos predicar la palabra expositivamente, es decir, ir haciendo una lectio continua, porque creemos que es la forma en cómo Dios nos ha entregado su palabra y cómo debe ser leída y cómo debe ser predicada. En este año que hemos estado, un año pasadito desde que empezamos con las predicaciones presenciales, el Señor nos ha permitido exponer algunos libros como Colosenses, la primera carta a los Tesalonicenses, y ahora, hermanos, estamos en Filipenses y nos encontramos con una porción de la palabra que cuando uno lee y cuando uno ha tenido la posibilidad de leer todas las cartas del apóstol Pablo, y a juzgar, hermanos, por el frecuente uso de metáforas atléticas que encontramos en los escritos del apóstol, podríamos decir que tal vez el apóstol Pablo era un hombre fanático o seguidor, o tal vez le gustaba el deporte, ¿no? O él tenía este conocimiento de lo que sucedía en los juegos de esta época, particularmente con el atletismo, ¿no? Porque es la forma en como él en varias cartas usa esta metáfora relacionada con el atletismo. Desde la antigua Grecia, hermanos, antes de Cristo, más o menos en el año 766 antes de Cristo, empezaron los juegos panhelénicos, estos juegos que hacían parte de la antigua Grecia y que duraron casi hasta el año 300 aproximadamente después de Cristo, casi 1000 y un poquito más de años duraron estos juegos. Eran juegos que dieron luz a lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, ¿no? Aunque estos Juegos panhelénicos eran 4 juegos, ¿no? Aparte de los olímpicos, habían otros 3 juegos que se celebraban cada 3 años, 2 años. Y dentro de la mente de Pablo, obviamente, pues Pablo era conocedor. En la época de Pablo, esto todavía se estaba celebrando. Antes de Cristo, esto ya se celebraba en la antigua Grecia. Aún bajo el Imperio Romano, bajo el dominio del Imperio Romano, todavía se estaban celebrando estos juegos. Entonces Pablo, en sus cartas, constantemente está usando ese tipo de analogías o metáforas para hablar de la vida cristiana. Entonces, hermanos, Pablo, aparte de la porción que acabamos de ver, hay otras porciones en las que tal vez son las más conocidas y quiero que las veamos rápidamente porque quiero que hoy podamos ver en qué otras partes y cuál es el enfoque que Pablo está haciendo en esta porción de la palabra. Acompáñame rápidamente a 1 Corintios 9. Quiero mostrarles solamente un par de veces que Pablo usa este tipo de metáforas. 1 Corintios 9, del 24 al 26. Vea lo que dice el 24, leo a favor de ustedes, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, entonces ahí usa otra palabra relacionada con otro deporte, la lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona, entonces algo también relacionado con lo que recibían los ganadores, una corona corruptible, pero nosotros una
incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces, si ven que Pablo ahora aquí a los corintios también está usando ese tipo de metáfora. Acompáñenme ahí al final, más adelante, a 2 de Timoteo 4, 7, 8. Y Pablo está escribiendo, recuerden, allí a Timoteo, pastor de Éfeso, y Pablo se encuentra al borde de su muerte. Está en los últimos días de su vida. Y Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, otra vez, el contexto de carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero leer a favor de ustedes otras dos porciones, no vayan ahí, dice Gálatas 2:2, pero subí según una revelación y para no correr, dice, o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Entonces Pablo, ya tenemos que le está diciendo a los corintios, le dice a Timoteo en Éfeso, le está diciendo allá a los Gálatas en Galacia, también a los efesios les dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, otra vez aquí, Pablo a los efesios está usando un término que él relaciona con el deporte, ¿no? Con estas metáforas. Dice, la lucha no es contra carne ni sangre. Y también le dijo a los romanos, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, hermanos, ¿por qué Pablo está usando con tanta frecuencia a todas las iglesias? Ustedes se dan cuenta, a cada una de las iglesias en diferentes partes está usando ese tipo de metáforas. ¿Qué es lo que tiene en la mente Pablo? Obviamente Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y en la sabiduría que Dios le concedió al apóstol, usa estos tipos de lenguaje, esta forma, hermanos, para comunicar verdades. Y obviamente la audiencia, estos hermanos allí en Filipos y en cada iglesia del Señor, ellos también están relacionados con esto. Ellos entienden, obviamente, esos términos. Ellos entienden lucha, pelea, golpe, correr, carrera, premio, corona. Y no sé si ustedes saben que para cada premio o para cada juego se daban diferentes tipos de corona. Entonces, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos o de Olimpos, se daba una corona de olivo. A otros se daba una corona de laurel, otra de pino. Y sé que ustedes han visto imágenes de la antigua Grecia cuando están coronando a los vencedores, les dan una corona, ¿no? Una corona de laurel o de olivo o de pino. Entonces, hermanos, ¿por qué Pablo ha estado comparando constantemente la vida cristiana con una carrera, con el atletismo? ¿Por qué Pablo está constantemente dando esta ilustración? Ahora, ¿qué de beneficio podemos nosotros sacar con respecto a esto? ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitir ahora en esta porción? Ahora, Pablo ya lo ha hecho en otras cartas, pero particularmente en esta porción que nos corresponde hoy a los filipenses, ¿qué es lo que Pablo quiere mostrar? ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñar? ¿Qué es lo que está pasando allí en Filipos? Por eso, hermanos, quiero que me acompañen otra vez entonces ahí a nuestro texto base en Filipenses. Vamos a ubicarnos en Filipenses 3:12. Por eso, hermanos, he titulado este sermón El premio del supremo llamamiento de Dios. El premio del supremo llamamiento de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál debería ser la razón por la que uno corre, no? El premio, ¿no? La corona. Pero ahora, ¿qué de lo que sucede durante toda la carrera? Así que Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, y del versículo 12, ni que ya sea perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar. Esa palabra asir es alcanzar
aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Entonces, voy a alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo. Entonces, hermanos, Pablo empieza a decir, la salvación completa no se consigue en esta vida, sino solo en el momento de la glorificación. Los creyentes no llegan a un punto en la vida donde ya no hay más que buscar de Cristo. Ahora, esto puede sonar muy obvio, ¿no? Porque uno dice, ¿los creyentes podrían llegar a algún punto de la vida en que diga, ya no más de Cristo? Obviamente no. Ahora, eso es obvio, pero en la práctica hay creyentes, hay personas que tal vez pueden llegar a pensar que llegamos a un punto en que ya no hay necesidad de Cristo. Y quiero, hermanos, que vean que Pablo usa esta palabra, todavía no, dice ahí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea. Dentro de la teología, hermanos, y particularmente dentro de la escatología, hay un término que que usan los teólogos, y es el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Así que, hermanos, hay cosas que vemos en la Escritura que ya han sido, pero todavía no. Por ejemplo, el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no. Falta un cumplimiento futuro. Ahora, ¿la resurrección ya se dio? ¿Cuál? Pero también una espiritual, ¿no? La que ha sucedido en cada uno de nosotros. La primera resurrección. Ya, pero todavía no. ¿Cuál es la que falta? La del cuerpo. Entonces, hermanos, ese es un término que Pablo está usando aquí. Ya, pero todavía no. Pablo es consciente, hermanos, que él está completo en Cristo. Y eso es lo que usted y yo debemos saber. Estamos completos en Cristo. Está seguro de su salvación. Pablo lo ha venido mostrando. Él confía porque no depende de él. Lo dice en Romanos, ¿no? No depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo ha enseñado sobre la elección también. Allí en Efesios 1:4 que dice, desde la fundación del mundo hemos sido elegidos. El cristiano, hermanos, es salvo ya, pero todavía no. Somos salvos, hermanos, pero todavía no. Falta la consumación. Entonces, hermanos, uno de los errores comunes, uno de los errores que uno escucha y que tal vez nos enseñan es que pensamos que el único propósito de la vida cristiana es la meta. Que el único propósito es el clímax, es el premio. Pero ¿qué acerca de la carrera, hermanos? ¿Pero qué acerca de lo que sucede en este camino? ¿Qué de los otros propósitos que deben ser parte del ya? No lo que estamos pensando que falta, ¿no? Todavía no. ¿Qué, hermanos, de conocer más a Cristo? ¿Qué acerca de parecernos más a Cristo? ¿Qué de entender y conocer más el Evangelio? Todos estos propósitos, hermanos, suelen ser olvidados porque únicamente nos dicen lo que importa es la meta. Lo que importa es la corona. Lo que importa es el final. Pero ¿qué, hermanos, de todo este recorrido? ¿Y por qué Pablo entonces está usando constantemente ese tipo de metáforas? Porque él dice la carrera de la fe. He peleado la buena batalla. Es porque eso es algo, un trayecto que sucede desde que hemos creído en Cristo hasta el final. ¿Qué de este tiempo, hermanos? ¿Por qué es tan ignorado este espacio? Ustedes notan allí, hermanos, que en el versículo 12 Pablo usa la palabra perfecto, ¿no? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Bueno, Pablo dice obviamente que él no es perfecto, pero ¿por qué está usando esta palabra? ¿Qué es lo que estaba pasando allí en Filipos? Ustedes entonces recuerdan, los que han tenido la oportunidad de ver todo el consecutivo, todo el expositivo de la carta a los filipenses que hemos aquí predicado, ¿ustedes recuerdan cuál era el problema que pasaba en Filipos?
qué era lo que estaba pasando en los filipenses, qué era de lo que ellos se sentían orgullosos, qué era lo que ellos los hacía sentir seguros. Y bien, ellos se sentían orgullosos de su ciudadanía romana, porque esta región particular tenían este beneficio de ser ciudadanos romanos. Ahora, tal vez ellos podrían estar pensando que por esa condición estaban alcanzando ¿qué? La perfección. Eran perfectos. Era una de las cosas que podrían haber estado pasando. Pero recuerden, hermanos, que tanto en Filipos, como en Colosas, como en Galacia, han habido hombres que Pablo ha estado denunciando y son estos judaizantes. Ahora recordamos cuál era la labor, cuál es el anhelo de los judaizantes. Volver a traer todas estas leyes ceremoniales y volverlas al pueblo para que las cumplan y que así de esa manera puedan presentarse santos, ¿no? Aceptos, perfectos. Tal vez entonces era también lo que estaba pasando allí en Filipos. Estos judaizantes estaban haciendo entonces que allí esos hermanos en Filipos pensaran que volver a recuperar o hacer estas prácticas que hacían parte de las leyes ceremoniales iban a hacer que fuéramos más perfectos, más santos. Y Pablo habla de ellos en el versículo 2 y 3. ¿Recuerdan que el hermano Jairo expuso hace 15 días? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Entonces estos judaizantes tal vez estaban queriendo que el pueblo, que los judíos creyentes, que estos hombres que estaban poniendo su confianza en Cristo, volvieran a la circuncisión, hermanos. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo, no que yo sea perfecto. Y aquí, hermanos, entonces, tenemos que hablar uno de los dos extremos a los que tal vez Pablo está hablando, Pablo está exhortando, Pablo está atacando, y es uno de los extremos que los creyentes suelen llegar, podemos llegar, hermanos, y es el perfeccionismo. Es un ataque que Pablo está haciendo, una exhortación en contra del perfeccionismo. Ahora, ¿qué es el perfeccionismo? ¿Qué es el perfeccionismo? Entonces, recordemos, hermanos, que Pablo está hablando dentro del contexto de la carrera, ¿no? Este proceso de santificación del creyente, este camino de la vida del creyente hacia la meta. Y yo les decía hace 8 días, hermanos, que hay que tener cuidado con los extremos. Recuerdan que les decía que cuando estamos hablando de la ley, hay que tener cuidado de caer en el extremo del antinomianismo, de rechazar o negar la ley, o del legalismo. Ahora también, hermanos, cuando estamos en esta carrera, cuando estamos en este camino de la fe, en esta batalla de la fe, hay que tener cuidado con el extremo del perfeccionismo. Ahora, usted y yo nos hemos topado con los perfeccionistas. Son aquellos que dicen, sí, yo sé que cometo errores, yo sé que tengo fallas. Y cada vez que me topo con uno de estos perfeccionistas, le digo, eso es pecado. Y me revientan los ojos. Porque para ellos eso que hacen no es pecado. Son fallitas, son errores. Ahora su lenguaje ha cambiado. Porque eso que es pecado lo han minimizado y lo llaman errores, lo llaman fallas. Ahora, ¿qué es lo que piensa el perfeccionista? Que puede llegar a ser tan perfecto que tal vez no esté pecando. ¿Y qué es lo que dice la escritura con aquel que dice que no tiene pecado? Que hace a Dios mentiroso. Y es mentiroso. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces un creyente, usted y yo, hemos llegado a este extremo del perfeccionismo? De no considerar nuestros pecados, y como son tan pequeños, entre comillas, son tan insignificantes, tan invisibles, que ya no son pecados, sino que los consideramos fallas. Yo sé que tengo errores y tengo que cambiarlas. No, hermano, no es un error, es un pecado.
y al igual que todo pecado debe ser mortificado. Ahora entonces, hermanos, ¿cuál es el extremo del perfeccionismo? ¿Cuál sería el extremo entonces de estos perfeccionistas que piensan que por cumplir todas las cosas de manera externa y que obedecen y que hacen y que procuran son perfectos? ¿Cuál sería entonces el extremo del perfeccionismo? Sería el quietismo. Entonces esta postura que fue muy conocida por allá en el siglo XVI, XVII, ¿qué era lo que enseñaba el quietismo? Pues tal vez como usted y yo hemos estado muchas veces. Entonces, renunciamos a las demandas que Dios nos hace y hay una total impasibilidad a lo que Dios pide de nosotros. ¿Por qué? Porque como nadie puede ser perfecto, entonces yo para qué voy a hacer algo que no voy a poder conseguir. Si nadie puede ser perfecto en esta vida, ¿para qué yo voy a esforzarme en tratar de alcanzar algo que no voy a conseguir? Entonces soy totalmente pasivo. Estoy en un quietismo esperando a ver que Dios obre. Me entrego a un abandono total a la voluntad divina y sí, uno se abandona a la voluntad de Dios, pero no omite la responsabilidad humana. Y es cuando hablamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Así que, hermanos, ¿en qué punto estamos tal vez en este camino, en esta carrera? Tal vez usted está en este punto del perfeccionismo, que Pablo de manera irónica va a hablar más adelante, está hablando allí con respecto a la perfección, que tal vez usted puede llegar a pensar que no necesita más de Cristo, que está en un nivel que sus pecados ya no son pecados, sino errores, fallas, o puede estar en un punto, hermanos, del quietismo. Hermanos, es un mandato buscar la perfección, aunque sepamos que no lo lograremos en esta vida. Cristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, Cristo sabía que usted y yo no podíamos ser perfectos. Ahora, ¿por qué lo está demandando? Si él sabía que sus discípulos y ninguno de nosotros, los creyentes, podemos lograr la perfección en este mundo. Porque es una demanda, hermanos, porque en esa transición de buscar ser como Él, de buscar ser como el Padre, de buscar ser como el Hijo, hermanos, vamos a empezar a mortificar el pecado. Vamos a empezar a luchar contra el pecado, a matar el pecado, hermanos. A alcanzar lo que Dios demanda de nosotros. Aunque sepamos que no podemos lograr la perfección en este mundo, hermanos, en este camino, en esta búsqueda de la perfección es lo que debemos procurar para ser semejantes a Cristo. Pero si estamos, hermanos, en una pasividad, en un quietismo, es como cuando decimos voy a esperar que Dios me santifique y me pongo a ver televisión. Voy a esperar que Dios me santifique y me quedo dormido. Voy a esperar que Dios me santifique y hago cualquier otra cosa que sea un medio de gracia para ser santificado. Quiero que Dios me santifique, pero estamos en una pasividad, hermanos, y estamos en un quietismo y que ignoramos, hermanos, este proceso de santificación, esta carrera. Ahora, hermanos, ustedes notan que estoy hablando de este proceso de la vida cristiana, de la carrera. Pablo no está hablando de ganar la salvación. Pablo está hablando de este proceso de santificación, hermanos. Porque ¿qué es lo que nosotros podríamos pensar con respecto a la corona, al premio? Pues que con esfuerzos humanos podemos ganar la salvación. Y no es lo que Pablo tiene en mente, obviamente, ni lo que yo le estoy diciendo, ni que nadie podría decir. Tal vez otros equivocadamente podrían decir, usted puede ganar la salvación. Pero sabemos, hermanos, que la salvación no se puede ganar, porque es un don de Dios. Es por gracia, hermanos, es por medio de la fe en Cristo Jesús.
Así que nadie puede jactarse y decir, es que yo estoy dando pasos grandes para ganar la salvación. Hace poco hablaba con unos hermanos y el hermano de la carne de esos hermanos me estaba contando que él le decía, es un hombre impío, ¿no? Un hombre alcohólico, un hombre impío, un hombre que rechaza el evangelio. Y ese hombre, él decía, yo ya tengo ganado el cielo. ¿Y por qué lo tengo ganado? Porque yo hice que mi mamá y mi hermana fueran a la iglesia. Yo las llevé a la iglesia. Y hoy ellas están en el camino del Señor. Por eso yo tengo ganado el cielo. Porque llevé a 2 personas a la iglesia. Ahora, hermanos, esa es la percepción del impío y la percepción de muchos cristianos, que podemos ganarnos la salvación, hermanos. Que podemos hacer algo para obtener la salvación, hermanos. Ahora, si usted y yo tuviéramos que aportar, así sea el 1% para la salvación, la perderíamos, porque no somos capaces ni de aportar el 1%, hermanos, para la salvación. Entonces, hermanos, Pablo está hablando obviamente del proceso de la carrera, de la santificación, de la vida del creyente. Y vea Pablo cómo continúa hablando allí en el versículo 13. Hermanos, Adelfos, Pablo está diciéndole hermanos por algo particular, porque por ahí están los judaizantes, por ahí están los gnósticos. Estoy hablando con ustedes, mis hermanos. Le estoy hablando a la iglesia en Filipos, a los hijos de Dios. No le estoy hablando a los perros, no le estoy hablando a los mutiladores, no le estoy hablando a estos obreros fraudulentos. Hermanos, ustedes, mis hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado otra vez, ¿sí ven? Ya, pero todavía no. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, hermanos. Pablo mantuvo su atención olvidando lo que queda atrás. Hermanos, un atleta que mira hacia atrás corre el riesgo de ¿qué? De ser aventajado, ¿no? De caerse. El desempeño de un atleta, hermanos, depende de sus carreras anteriores. Es decir, si ayer ganó, eso es una garantía de que hoy va a ganar. Y depende, hermano, de sus carreras hacia adelante, las futuras. Es decir, hoy tengo esta carrera, pero estoy pensando en mi carrera de mañana. ¿Qué es lo que debe pensar un atleta en esta carrera? En la que estoy corriendo, en la que estoy pasando. Hermanos, el pasado es irrelevante. Lo que importa, hermanos, es hacer el máximo esfuerzo en el presente que permita sostener el impulso en el futuro. Ahora, ¿qué dirían los perfeccionistas y los legalistas? Pues ellos miran sus logros pasados para validar un supuesto nivel espiritual. Los judaizantes buscaron seducir a los gálatas con su pasado, por lo que Pablo tuvo que decir a los gálatas, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, lo que Pablo dice que se va a olvidar y no mirar atrás es lo que ya pasó, amados hermanos. Ahora, ¿cuántas veces en este camino, en esta carrera, hermanos, de la fe, volteamos a mirar atrás? Y Pablo también, en ese mismo capítulo, nos muestra cuáles fueron las cosas que él olvidó, que él dejó atrás, que él tenía por basura. Recuerdan que él tenía por estiércol. Versículo 5, circuncidado al 8º día. ¿Recuerdan que vimos hace 15 días eso? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que, hermanos, la hoja de vida de Pablo era una hoja de vida intachable. Pero él dice, eso es lo que yo tengo que olvidar. Eso no debe hoy garantizar mi vida espiritual o mi nivel espiritual. Entonces hay personas que dicen, es que yo planté 10 iglesias
es que yo fui misionero, es que yo fui líder de alabanza, es que yo serví aquí, es que yo era diácono, es que yo... Y ahora, hermanos, esas actividades, esos títulos, esos deberes, eso que pasó antes, nos puede garantizar, hermanos, nuestra espiritualidad hoy. Eso, hermanos, esos títulos, eso que nosotros podríamos parecernos irreprensibles en esa época, puede garantizarnos hoy, hermanos, nuestro nivel espiritual, nuestra carrera actual. Ahora, ¿por qué, hermanos, con frecuencia miramos hacia atrás? ¿Por qué con frecuencia, amados hermanos, nos valemos de las cosas que tuvimos aún antes de Cristo? Los títulos, los bienes, todo esto que pudimos conseguir antes, ¿por qué lo traemos ahora, hermanos? Para que ahora esta carrera sea más pesada, cargando con todo esto. Por eso Pablo dice que eso ha olvidado, que eso ha tenido por basura, que eso ha tenido por perdido. Y cuando él dice ahí, hermanos, en el versículo 13 al final, y extendiéndome a lo que está delante. Esta palabra, hermanos, extendiéndome, es muy interesante porque está relacionada con el esfuerzo físico extra que tiene que hacer un atleta o un deportista. Ahora, ustedes han visto obviamente las carreras en los Juegos Olímpicos, sí, bueno, en los diferentes tipos de escenarios. Esos atletas, ellos en esta actividad, ellos van en un movimiento normal. No, ellos tienen que exagerar para poder adquirir más velocidad, ¿no? Para poder poder ganar más tiempo. Ahora, esta extensión, hermanos, ese trabajo extra, esto que ellos tienen, este esfuerzo físico que hace un atleta, hermanos, para poder lograr o demandar o llegar o cumplir el objetivo que tiene. ¿Qué es lo que Pablo entonces está pensando aquí? Porque Pablo dice este esfuerzo, hermanos. Ahora, hermanos, es importante que sepamos que, como les acabo de decir, estos esfuerzos, esto que nosotros podemos hacer adicional, está relacionado con nuestra santificación, ¿no? Es importante, hermanos, porque ningún esfuerzo que usted y yo hagamos puede ser para nuestra salvación. No es que usted tenga que esforzarse y correr más rápido para ganar la salvación. Esto, hermanos, está relacionado con lo que pasa en la carrera de la fe, en la carrera de la vida cristiana, hermanos. Amados hermanos, la vida cristiana está llena de obstáculos. La vida cristiana, hermanos, la carrera de la fe está llena de sufrimientos. La persecución, las caídas, los ataques, el dolor, las pruebas, las tribulaciones hacen parte de la carrera de la vida cristiana. Hermanos, el desierto hace parte de todo el trayecto. Desde Egipto hasta la tierra prometida. Ese fue el trayecto del pueblo, hermanos, y es el trayecto de la vida cristiana. Antes de venir a Cristo, hermanos, estábamos en Egipto. Y ahora vamos camino hacia la tierra prometida, y este camino es desierto. Este camino, hermanos, es desierto. Ahora, ¿qué podríamos pensar de un cristiano, entre comillas, que nunca tenga inconvenientes por causa de su fe? ¿Qué podríamos pensar de alguien que se hace llamar creyente, que durante toda su vida cristiana no tenga sufrimientos, hermanos? No tenga dolor, pruebas, obstáculos. No es creyente. No es creyente. Ahora, si usted está pasando pruebas por negligencia, porque como todos pueden pasar problemas por diferentes cosas, eso no es una prueba, hermanos. Porque las pruebas deben ser por causa de Cristo, del Evangelio, hermanos. El sufrimiento es por causa de la fe, porque problemas también tienen los impíos. Los impíos también tienen obstáculos en su vida, pero no los tienen por causa de su fe. Los tienen por su misma pecaminosidad, por sus errores, por sus pecados, por sus fallas, por sus malas decisiones, por sus negocios mal hechos, por todo lo que pueden sufrir,
por la providencia de Dios, por el juicio de Dios, porque Dios ha obrado así en la vida de los impíos también. Pero la vida cristiana, hermanos, es una vida de desierto. Y eso es lo que usted y yo deberíamos estar orando. Que ojalá, hermanos, realmente podamos estar viviendo una vida de desierto. Porque al final estará la tierra prometida. Hermanos, la carrera de la fe es difícil. La vida cristiana es difícil. ¿Quién dijo, hermanos, que ser cristiano era fácil? ¿Quién dijo, hermanos, que ser creyente, que cumplir, que obedecer, que honrar a Dios, que seguir sus estatutos, sus mandatos era fácil, hermanos? Es muy difícil. Cuando todo a nuestro alrededor gira en torno a este mundo, al hombre, al pecado, pues es difícil, hermanos. Y lo hemos dicho, por ejemplo, hoy en el Día del Señor. ¿Por qué todas las actividades son hoy un día del Señor? ¿Por qué los paseos, los viajes, todo, hermanos, son hoy un día del Señor? ¿Por qué los campeonatos? ¿Por qué los partidos? Porque todo es un día del Señor. Porque este mundo gira en torno a Satanás, este mundo gira en torno al hombre, gira en torno al pecado, gira en torno al deseo, al anhelo del corazón, hermanos. Y es solamente poniendo un ejemplo con el Día del Señor, pero si pensamos en cualquier aspecto de la vida cristiana, en cualquier demanda de la vida cristiana, y ustedes lo han visto en la exposición de la ley moral de Dios, es muy difícil, hermanos, honrar a Dios. Por eso es lo difícil de la vida cristiana, porque en cualquier cosa que hagamos, que pensemos, que miremos, estamos pecando. En cualquier cosa, hermanos, hasta en lo más mínimo, ustedes se han dado cuenta con cada uno de los mandatos o mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, honrarás a todo, hermanos, está relacionado con honrar a Dios. No más pensemos en un mandato, por una de las exhortaciones que Pablo hace a la iglesia en Colosas. Recuerda cuando Pablo dijo a los colosenses, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, tal vez una de las cosas por las que tenemos que luchar más los cristianos es la falta de perdón. Y Pablo está mostrándonos esto como un mandato, perdonándonos unos a otros. Esto, hermanos, es lo difícil de la vida cristiana. Cuando perdonar es tan difícil, hermanos. Pero es un mandato. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó todo de nosotros. Cristo perdonó todo, hermanos, de nosotros. Los pecados que hemos hecho, los que tal vez estamos cometiendo en este momento y los que vamos a cometer de aquí en adelante, hermanos. Él perdonó todos los pecados. Ahora usted y yo no podemos perdonar, hermanos, una ofensa. No podemos perdonar, hermanos, una infidelidad. No podemos perdonar un chisme, una murmuración, una mentira, un pecado en contra de nosotros. Hubo hace un par de años un juicio en los Estados Unidos y es muy común en las redes sociales de un asesino en serie que había matado a muchos niños y mujeres. Y después de que se le estaba presentando el juicio a este hombre, y yo creo que, no sé si algunos de ustedes lo habrán visto porque es muy común verlo en las redes sociales, este hombre pues está siendo juzgado y cada familiar de cada persona que fue asesinada tiene la posibilidad de decir algo en el juicio. Y todos los familiares, los padres, los hijos, los hermanos de los que fueron asesinados, le decían a este hombre, te odio, eres lo peor, eres un monstruo, te mereces el infierno, vas a pudrirte en el infierno. Y todo lo que ustedes se pueden imaginar le decían a este hombre.
hasta que llegó un anciano y dijo: no puedo odiarte porque eso va en contra de mis creencias. Y mientras todos estos hombres hablaban en contra y mujeres hablaban en contra del asesino, este hombre, el asesino, estaba allí inmutado, quieto, serio, no demostraba nada, estaba en una condición totalmente como ausente, estaba totalmente quieto. Pero cuando este anciano habla y le dice: no te puedo odiar porque eso va en contra de mis creencias, y este hombre le dice: te perdono. Y este asesino empezó a llorar. Todos antes le decían: te odio, eres lo peor, eres un monstruo, te mereces el infierno. Y cuando escucha que alguien le dice: te perdono, este hombre es quebrantado. Hermanos, la vida cristiana, hermanos, demanda todas estas cosas. Y no es una lista de reglas, hermanos, no es una lista de mandamientos: qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hermanos. Es vivir para la gloria de Dios. Y ustedes, hermanos, están siendo expuestos cada 8 días al Evangelio. Cada 8 días están siendo expuestos a la predicación fiel de la palabra, hermanos. ¿Y qué es lo que demanda la Escritura? Obedecer, honrar, glorificar a Dios con nuestras vidas. Hermanos, aunque eres responsable de esta carrera, necesitas del poder de Dios, hermanos, para correr esta carrera. Necesitas, hermanos, de la gracia de Dios para poder andar en esta carrera. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, hermanos. Y veamos lo que también dice Pablo antes en el versículo 10, ahí mismo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, hermanos. Amados hermanos, de manera asombrosa, el poder que el creyente puede experimentar en su vida es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Hermanos, este mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que usted y yo, si estamos en Cristo, podemos y debemos experimentar, hermanos. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos problemas para amar, tenemos problemas para perdonar, tenemos problemas para soportarnos unos a otros, pues tenemos que pedirle este poder a Dios, tenemos que orarle a Dios y demandarle esto. Dame amor, hermanos. Dame perdón, dame gracia, dame sabiduría. Pero es que ni siquiera lo pedimos, hermanos. Cuando tenemos que perdonar, tenemos que pedirle a Dios este poder, esta gracia que nos ayude a Él a poder perdonar, a poder soportarnos, a poder amar al prójimo. Amar al hermano es muy difícil. Amar a nuestros hermanos es muy difícil. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé este amor, hay que pedírselo. No podemos esperar, hermanos, amar cuando no le estamos pidiendo a Dios que nos dé el poder para amar, que nos ayude con su gracia a poder amar, a perdonar. Ahora, muchos de ustedes o las personas podrían estar preguntándose: bueno, ¿para qué matarnos la cabeza? Sea como sea, voy a llegar a la meta. ¿Para qué voy a estresarme tanto en esta carrera? ¿Para qué voy a esforzarme tanto si al final voy a llegar a la meta? ¿Cuál es la diferencia si corro mirando hacia el frente y no atrás? ¿Y cuál es la diferencia si de repente miro hacia atrás? Igual voy a llegar. Hay personas que podrían estar preguntándose eso. ¿Cuál es la diferencia? Igual puedo llegar, voy a llegar. Sea como sea, voy a llegar. ¿Para qué me voy a matar? ¿Para qué voy a esforzarme tanto? Y la respuesta, hermanos, está en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, y la respuesta es el llamamiento, el llamado. Cuidado, queridos hermanos, esa pasividad, ese tipo de pensamiento de que yo igual voy a llegar, lo que podría estar mostrando, revelando,
es que entonces tú no estás corriendo la carrera de la fe. Eres un espectador. No estás dentro de la carrera de la fe. No has experimentado el llamamiento. No has experimentado el llamado, este llamado eficaz que Dios hace a los pecadores. Y aunque tú puedes venir cada 8 días y en el transcurso de la semana puedes estar expuesto a la palabra de Dios, estás siendo expuesto a este llamado externo, pero todavía no has sido expuesto a este supremo llamamiento de Dios, a este llamado eficaz, a este llamado, hermanos, que Dios hace a nuestro corazón. Y si estás con esa pasividad, tal vez eres un espectador. Todavía no estás en la carrera de la fe. Y al final de la jornada, verás cómo todos estos atletas son galardonados, reciben su corona, pero para ti será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quieres saber si estás en la carrera de la fe? ¿Quieres poder ver si realmente has entrado a esta batalla de la fe? Y por eso Pablo dice ahí, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Esta palabra meta, hermanos, en el griego es muy interesante porque es la palabra escopos. Escopos. Y es lo que hoy nosotros vemos como el fin, ¿no? Como la meta, pero está relacionado con observar, con mirar. De ahí vienen muchas palabras hoy que tenemos, por ejemplo, microscopio, telescopio, periscopio, endoscopio, vienen de esta palabra escopos. Y todo esto que les acabo de nombrar están relacionados con observar fijamente, con mirar al premio, mirar a la meta, mirar a la corona, en la gloria, hermanos. Escopos, escopus, esta meta, hermanos, ¿a dónde estamos mirando? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿Nuestra mirada está puesta en Cristo? ¿O nuestra mirada está puesta en los anhelos y deseos carnales o terrenales? ¿En qué está puesta, hermanos, nuestra mirada? ¿A quién estamos mirando? ¿El escopos? ¿La meta? ¿La corona? ¿El premio, hermanos? Y es que si hemos sido llamados, si hemos experimentado este llamamiento, hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Únicamente en Cristo, hermanos. Y les acabé de decir hace poco que cuando hablamos de la salvación siempre nos enseñaron que lo único importante era mirar el escopos, la meta, ignorando y olvidando este trayecto de la carrera. Pero hoy, hermanos, Pablo nos ha mostrado, el Señor Jesús nos ha mostrado a través de su palabra que hemos de concentrarnos en la carrera. Debemos prestar atención, hermanos, a todo este trayecto, a toda esta carrera, hermanos, a cada paso de la batalla. Pero esto debe hacerse, hermanos, mirando hacia el frente, mirando hacia Cristo, mirando hacia el premio. Ahora, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio, hermanos, de los que están en la carrera? ¿Cuál es la corona? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio mayor? ¿Cuál es el sumum bonum de los atletas, de nosotros que estamos en esta carrera? De los que estamos en la carrera, hermanos, porque este premio no es para todos. Este premio, hermanos, no es para todos. Es Cristo Jesús, hermanos. Cristo es la gloria, hermanos. Usted no va a pensar en los cielos nuevos y tierra nueva, en todas estas cosas secundarias, ¿no? Que es lo que a veces pensamos, ¿no? En todas estas minucias. Si realmente fuera de manera literal las calles de oro y el mar de cristal, pues eso es lo que la gente piensa. Ay, ¿cómo será esas calles de oro? ¿Será que podré caminar? ¿Estaré descalzo? Y en esas minucias que Cristo, hermanos, es la gloria. Cristo es el premio, hermanos. Cristo es la corona. Y aunque sabemos, hermanos, que efectivamente seremos galardonados,
Hace un tiempo una persona me decía, pero ¿cuál es la diferencia entre yo que estoy obedeciendo y que yo trato de obedecer a Dios y que llevo años obedeciéndole a Dios, cumpliendo en esto y yo estoy cumpliendo y yo le obedezco a otra persona que no le obedece y que también es creyente, que no le obedece en eso que yo le estoy obedeciendo, en eso particular? Y la respuesta, hermanos, es los galardones. Ahora, usted y yo no lo hacemos por eso, ¿no? Lo hacemos porque estamos respondiendo a lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Y respondemos ¿cómo? Adorándole, obedeciéndole, dándole honra, hermanos. Ahora, yo creo que después del premio mayor, de la corona mayor, del scopus, de la meta que es Cristo, lo demás es añadidura. Pero ahora, hermanos, no debería ser algo frustrante para el creyente obedecer, ¿no? Porque yo estoy aquí obedeciendo, cumpliéndole a Dios, y esta otra persona que también dice ser creyente, pero no está haciéndolo. Porque, hermanos, Cristo es la gloria. Acompáñenme a 1 de Juan 3:2, al final de nuestras Biblias. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Le veremos tal y como Él es. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado o visto a Jesús? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado o visto a Jesús? Pero el día que le veamos y le escuchemos, cuando escuchemos esa voz, vamos a decir, esa es la voz de mi pastor. El día que me llamó de Egipto, esa es la voz que escuchó mi corazón. El día que hizo este llamamiento interno es a este llamado que nadie puede resistirse. Este es mi glorioso Salvador. El día, hermanos, que le veamos, que le escuchemos, vamos a poder saber, Él es Él. Él es mi pastor. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es el premio, hermanos. Él es la gloria. Por eso, hermanos, estamos corriendo. Porque no hay mayor premio que este, que el mismo Cristo Jesús, hermanos. No hay mayor gloria que esta, amados hermanos. Y escuchar su voz y saber que alguna vez nuestro corazón escuchó esa voz en este llamado. Que aunque durante tantos años estuvimos expuestos al llamado externo, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra, solo un día, solo un momento en particular, fue cuando Cristo nos dijo, Lázaro, ven fuera, levántate y anda. Cuando estábamos muertos, hermanos, y solo puede hacerlo Dios. Este milagro, hermanos, de resucitar, solo puede hacerlo Dios por el poder de Dios. Y regresemos ahí a nuestro capítulo 3 en Filipenses. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora, Pablo acaba de decir entonces que él no es perfecto, pero entonces ahora está diciendo todos los que somos perfectos. Entonces aquí pueden ser dos cosas. Esa palabra perfectos en este versículo se refiere a maduros. Entonces,
Pablo está diciendo, somos maduros, porque Pablo acaba de decir que él no es perfecto. ¿Y qué podemos decir de Pablo, no? Tal vez Pablo pueda ser uno de los cristianos más consagrados en toda la historia de la humanidad. Y Pablo dice, no soy perfecto. Y aún así hay perfeccionistas. Y el apóstol Pablo dice, no soy perfecto. Ahora Pablo está diciendo lo que somos maduros. Otra forma, hermanos, lo que Pablo aquí podría estar haciendo es que de manera irónica le está siguiendo hablando a los judaizantes, diciéndole, ok, podría ser una doble intención y un toque de sarcasmo, y esos falsos maestros no eran perfectos en la práctica. Estos falsos maestros, ellos se creían perfectos en su práctica, pero no lo eran, y tampoco en su posición ante Dios. También recuerdan a Cristo, cuando los escribas y fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? ¿Cristo qué les respondió? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, esos fariseos, esos escribas, ¿estaban sanos? No, estaban mucho más enfermos. ¿Eran justos? No. Pero era como ellos se percibían, ¿no? Se percibían. Ellos mismos, ¿cómo se estaban percibiendo? Perfectos, sanos, justos. Y Cristo también aquí, con un toque de ironía en su sabiduría, les dice, no, yo no vine por ustedes, los sanos y los justos. Yo vine por los pecadores. Amados hermanos, ahora Pablo nos está diciendo, los que somos maduros. ¿Y qué es lo que Cristo, qué es lo que la palabra, hermanos, qué es lo que los apóstoles, qué es lo que cada escritor nos muestra a través de la escritura en esta carrera de la fe, hermanos? Ahora, ¿por qué corremos la carrera? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Ser maduros. Ahora que somos perfectos. Pero ¿cómo pretendemos, hermanos, ser maduros en la fe, ser perfectos? Como dice aquí Pablo. Si ignoramos todas las cosas que se nos han sido predicadas. Si ignoramos y olvidamos y no seguimos todas las cosas que se nos han sido expuestas, hermanos. ¿Cómo puede ser que hayan creyentes que llevan 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio y siguen siendo unos bebés espirituales? Siguen siendo unos bebés espirituales. ¿Y cómo podemos alcanzar la madurez, hermanos? ¿Cómo podemos alcanzar esta perfección? Es sentir cuál. Ahora veamos lo que Pablo dice ahí más adelante. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma. Ahora, ¿cuál es ese sentir? ¿Cuál es ese sentir? Recuerdan que ya Pablo también lo había dicho en el capítulo 2. Vayamos ahí antes al capítulo 2. Dice capítulo 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Después en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo otra vez más adelante les dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, es decir, que si ustedes están fuera del sentimiento que deberíamos sentir todos, de la forma en como todos deberíamos estar conectados, Dios los hará volver al camino. Si estamos corriendo, hermanos, la carrera de la fe, no es porque hayamos logrado llegar ahí, hermanos, por nuestros propios méritos. Llegamos ahí, hermanos, por el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque fuimos elegidos en el amado, hermanos.
Así que, hermanos, ¿cuál es este sentir? ¿Recuerdan cuál fue el mismo sentir que hubo en Cristo? Humillarse para darnos vida, ¿recuerdan? Despojarse a favor de otro, para el beneficio de otro. No aferrarnos, hermanos, para la gloria de Dios y para el beneficio de otros, amados hermanos. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué la Escritura? ¿Por qué el contexto de la iglesia, hermanos, es necesario para la vida del creyente, para la vida cristiana, hermanos? Unánimes. ¿Cómo vamos a tener el mismo sentir de Pablo, el mismo sentir de Cristo, de morir a favor de otros, de humillarnos por amor a otros, de despojarnos para que el otro crezca, si no hay con quién hacerlo? Si estamos solos, si no hay a quién entregarle ese amor, si no hay con quién estar unánimes. Y por eso Pablo dice, seguir una misma regla. Hermanos, en las carreras atléticas hay un carril, ¿cierto? Para cada corredor. Y cada corredor debe seguir ese carril. Si sale, es probable que se tropiece o sea descalificado. Por eso, hermanos, que el camino de la obediencia que se nos ha comunicado, hermanos, debe ser un llamado urgente. Ahora es un llamado de la muerte a la vida. Ya estamos en la vida, hermanos, porque fuimos llamados, respondimos a ese llamado. Y ahora, hermanos, es un llamado a la obediencia, hermanos. Es un llamado a obedecer lo que Él demanda. Y recordemos otra vez entonces que en la ley moral, allí están cada uno de los pecados, hermanos, que usted y yo podemos cometer. Piense en cualquier pecado, allí en la ley moral entra. Cualquier pecado, hermanos, que usted se imagine, allí entra cada pecado. Tenemos, hermanos, estos mandatos, tenemos estas demandas. Y debe ser un camino a la obediencia, hermanos, porque es la forma en cómo nosotros podemos seguir avanzando en este trayecto, en esta carrera de la santificación, hermanos. Y ahí más adelante también en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es uno de los versículos que más se usan para decir que la salvación se pierde, ¿no? Pero hermanos, usted y yo no podemos ocuparnos ni de la regeneración, no podemos ocuparnos ni de la justificación, ni nada de lo que es una obra de Dios. Pero de lo que sí debemos ocuparnos, hermanos, es de la santificación. Aunque es una obra de Dios, somos responsables, hermanos. A eso se refiere esta escritura cuando dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Debe hacer un trabajo, hermanos, un esfuerzo, extendernos, un esfuerzo, hermanos, más allá de lo que usted y yo podemos pensar, para que nuestra vida sea hecha conforme, hermanos. Tener un cuidado aún mayor por la obediencia. Eso es seguir el carril en la carrera, hermanos. Y finalmente, aquí hay personas que no son creyentes. Aquí hay hombres y mujeres que no han puesto su confianza en Cristo. Ustedes pueden asistir todos los días si quieren aquí a la iglesia. Ustedes pueden venir cada domingo, cada día del Señor. Ustedes pueden estar aquí sentados, pueden comer con nosotros, pero no son de nosotros. No son de nosotros. Y hay dos cosas que la Escritura nos demanda constantemente para nosotros y para los pecadores: es arrepentidos y convertidos. Creer en Cristo, hermanos, para salvación. Hoy estás siendo un espectador allí afuera desde las gradas,
pero estás viendo cómo los otros corren la carrera. Estás viendo cómo otros corren la carrera. No eres de nosotros porque comes con nosotros, porque te congregas con nosotros. Eres un asistente fiel, pero no eres un miembro del cuerpo de Cristo. No estás corriendo la carrera de la fe. Y esto, hermanos, es lo que usted y yo deberíamos estar examinándonos, porque podemos estar muy tranquilos pensando que estamos corriendo la carrera de la fe cuando realmente no lo estamos haciendo. Estamos siendo observadores, hermanos. Así, querido amigo y amiga, que no has puesto tu confianza en Cristo, hoy es el día de que reconozcas que eres un depravado total y que no hay otra forma en cómo puedas ser salvo que es poniendo la confianza en Cristo.